Kaixo. Entzutea? Bai. Entzutea? Bai. Kaixo, guardion. Lehendik eta behin eskerrak gonbidatzailei, gu gonbidatzatik, antolatzaileei, eta baita ere zuei hemen izateagatik. Hitzaldiaren titulua, desparekotasunak murriztea eta aniztasuna lantzea aldaketa digitalaren garaian eta edudinamik proiektua. Hizlaria Alejandra Velasco izango da, filologian lizentziatua eta IKT munduan ibilia eta baita ere, azken 15 urteetan formakuntzan, irakaslogari formakuntzan. Bera ez da euskalduna da, baizik eta orduan hitzaldia erderaz egingo du, baina hori bai euskerazko materialak eta gauzak euskeraz erakutsiko ditu bigarrengo zatian. Bukaeran, galderaik balego, berai egin dezakezue erderaz eta erantzuko luke, ala euskeraz egin ezkero, neonik itzuliko nioke zuek esandakoa. Eta besterik gabe, bienvenida, ongitorria, kondo quieras. Eskerrik asko. Kaixo, eta barkatu nire euskara. Y a partir de aquí empiezo a hablar en castellano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo a estas horas. Es la última presentación y sabemos que ha sido un día súper intenso, así que muchísimas gracias, ¿vale? por estar y por manteneros aquí hasta el final. Comentaros que yo vengo invitada por Anaya, ¿vale? Anaya tiene un grupo de profesores colaboradores que les piden mucha colaboración tanto para desarrollar proyectos como luego para testar proyectos y destripar proyectos. Yo soy una de esas personas a las que normalmente llaman para destripar proyectos en lo que es la parte digital. Y pues nada, me han pedido venir a hablar con vosotros de, como lo veis, de diversidad y de cómo influye el cambio digital, de cómo influye toda la parte tecnológica en nuestro sistema educativo, en cómo estamos trabajando en las escuelas y en la diversidad. La diversidad, además, sabéis, es un eje vertebrador del nuevo cambio de ley y se le da como mucha importancia, pero como todos sabemos, pues las leyes son un marco, son algo muy teórico que luego hay que aterrizar. Y entonces, normalmente, queda en las manos de nosotros, de los profes, así, en el día a día, de pronto, aterrizar grandes cosas, como son la diversidad, como es el cambio digital, ¿no? Diversidad es una palabra muy grande y, de hecho, dentro de lo que es el marco de la nueva ley, tiene diferentes vertientes, ¿no? Diferentes facetas. ¿Vosotros tenéis diversidad cultural en clase? Levantar la mano. ¿Quién tiene diversidad cultural en clase? ¿Vale? Levantar la mano, por favor. ¿Quién tiene diversidad de género en clase? No de identidad de género, ya de por sí, ¿eh? Vale. ¿Quién tiene en clase diversidad de edades? ¿Y quién tiene en clase diversidad de capacidades? Allí levantamos la mano todos. Todos. Porque la diversidad de capacidades no es algo que se mida en las necesidades especiales y las no necesidades especiales. Al final, es lo que vemos en el aula, absoluta y completa diversidad. Y cosas que no son diagnosticadas, etiquetadas de alguna manera, que no dependen del departamento de orientación del centro, siguen siendo diversidad, ¿vale? Entonces, a nosotros nos toca algo tan enorme como eso. Dentro del Departamento de Educación del Gobierno vasco se le da muchísima importancia también a la diversidad desde hace muchísimos años, pero además se habla de inclusión. No es lo mismo hablar de simplemente diversidad en cuanto a lo que es diversidad de capacidades, que es lo que estamos hablando ahora, nos vamos a centrar en la parte de capacidades. No es lo mismo hablar de diversidad que hablar de inclusión. Y afortunadamente aquí en País Vasco se habla mucho del aula inclusiva desde el principio, no solamente diversidad de capacidades, sino la inclusión como tal. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa? Pues significa que no vemos esa diversidad y la
trabajamos desde fuera, depende de un departamento que ya pues, hará alguna adaptación o hará algún trabajo aparte con estos alumnos, sino que tenemos que trabajar con toda esa diversidad en clase nosotros, ¿vale? En el aula. Entonces depende de nosotros, de los profesores, el cómo trabajamos todo esto. Y entonces allí viene la gran respuesta, ¿no? La gran respuesta que nos han dicho siempre, pues bueno, es la tecnología, ¿no? La tecnología te va a ayudar a trabajar con toda esa diversidad. Entonces, claro, efectivamente, la tecnología es un elemento muy potente que nos permite muchísimo trabajar con esa diversidad, pero no per se, no por la tecnología en sí, no por un aparato. Un aparato no hace solo ese tratamiento de la diversidad, un aparato solo no hace esa inclusión. Sigue también dependiendo un poco de con qué materiales cuento y yo como profesor cómo puedo vertebrar todos esos materiales, cómo los puedo unificar, cómo los puedo aunar y cómo puedo dar a cada alumno lo que necesita según las situaciones y las capacidades que tengamos en cada momento. Entonces, la tecnología en la escuela efectivamente nos ayuda a trabajar la diversidad, pero tiene que cumplir los siguientes requisitos. Esto es lo que hace, lo que potencia, digamos, el trabajar la tecnología en el aula. Aparte, por supuesto, de ser un medio, si tenemos en cuenta Internet, un medio a través del cual podemos acceder a muchísima información desde un mismo sitio o con un mismo recurso, que es Internet. Aparte de eso, pues lo que tenemos es la posibilidad de integrar diversidad de recursos multimedia, multimedios, es decir, audios, visuales, textuales, etc. Posibilidad de tener una navegación no lineal. Esto es algo importantísimo, sobre todo para el trabajo de la diversidad, porque no todos tenemos la misma capacidad de llegar de la misma manera a las cosas y no todos necesitamos exactamente el mismo hilo o la misma rutina para trabajar. Muchas veces lo que necesitamos es la posibilidad de poder navegar de una forma indistinta porque unos llevan un ritmo y otros llevan otro ritmo. Y aparte de eso, la posibilidad de personalizar la elección de los recursos. Estas dos nos van a valer muchísimo para todo lo que decimos de personalizar. Tener navegación no lineal, cada alumno, pues puede tener un ritmo diferente, una navegación diferente. Y por otro lado, personalizar la elección de los recursos. Es decir, a un alumno me interesa que trabaje más ciertas habilidades, más ciertas competencias o más ciertos contenidos y otros alumnos me interesan otras cosas porque son diferentes capacidades y en algunos casos hay que reducir el número de actividades, en otros casos no es que hay que reducir, es que hay que seleccionar los que son necesarios para reforzar ciertas cosas. Entonces, bueno, y aquí donde me piden a mí un poco valoración y aportación, y no solo a mí, sino a un equipo enorme de docentes que estamos colaborando. Realmente colaboramos para que nuestros alumnos, sean nuestros o no sean nuestros, puedan tener cada vez mejor acceso a mejores recursos y a mejores materiales para poder trabajar en el aula. Entonces, pues Anaya ha estado durante mucho tiempo evaluando sus materiales y su material digital. Hoy nos vamos a centrar aquí en lo que es el material digital, no en los proyectos específicos editoriales, sino en el material digital. Entonces, llevaba años pues, analizando sus materiales, su libro digital, y el asunto era este, ¿vale? En definitiva, ¿qué había? Había un libro digital, pero ¿qué era? Básicamente el libro en pantalla, ¿vale? Enriquecido con recursos, por supuesto, ¿vale? Enriquecido con recursos. Recursos multimedia, pero no cumplíamos con esas anteriores. Entonces, navegación no lineal, pues no. Posibilidad de personalizar, pues no.
nos dimos cuenta de lo que teníamos era un libro digitalizado, no un libro digital, ¿vale? Eso pasó durante mucho tiempo, de hecho, con muchas editoriales, ¿vale? Y bueno, en algunos casos había funcionado, ¿vale? Era algo que estaba funcionando, que estaba bien, y en algunos casos puede seguir funcionando. ¿Qué pasa? Que realmente nosotros, la pandemia, el confinamiento, nos enseñó muchísimas cosas, y entre todas esas cosas que nos enseñó el confinamiento fue que, claro, no podíamos pretender trabajar de una manera digital con un material que no fuera digital, sino que fuera digitalizado. Es el libro puesto en un soporte diferente, en un soporte digital, pero el material no era digital en sí. Entonces, la evaluación propia de la editorial y de sus recursos, que iba continuamente en ese sentido, y ya se sabía que había que ir trabajando en ello. La pandemia, el confinamiento y ahora además cambio de ley. Entonces, pues nada, Anaya se ha puesto manos a la obra muy fuertemente y ha sacado un proyecto para poder pasar de este checkmark de decir, vale, pues únicamente tengo esta primera parte que me va a permitir trabajar con la tecnología y mis alumnos en el aula y trabajar esa diversidad en un formato realmente eficiente, a decir, bueno, pues pasamos de un libro digitalizado a un libro digital. Entonces, nace EduDynamic. Y EduDynamic lo que tiene son estas características de aquí, que lo convierten en un libro que ha sido concebido desde lo digital. Es decir, con otro lenguaje completamente distinto. No es algo que se ha hecho en papel que luego se ha digitalizado. Parte importante es que sí que está perfectamente cohesionado con el formato libro-papel, ¿vale? Es decir, es lo mismo, tiene el mismo cuerpo de contenidos, tiene la misma idea, pero es otro formato y otro diseño desde que nace, ¿vale? Compatibilidad a través de SCORM, compatibilidad con todas las plataformas en las que se esté trabajando ya en los centros. ¿Alguien está trabajando aquí con ClickEdu? ¿Levantar la mano? ¿Alexia? ¿Levantar la mano? ¿Google? ¿Levantar la mano? ¿Moodle? ¿Levantar la mano? ¿Teams? ¿Levantar la mano? Vale, perfecto. Pues con todas ellas puede trabajar perfectamente, ¿vale? Responsive, pues se adapta a cualquier tipo de dispositivo en el que nosotros queramos trabajar. Estuve investigando un poco antes de venir aquí y parece ser que el 60% de los alumnos adolescentes de todo lo que es la secundaria utilizan el móvil como dispositivo incluso como dispositivo de trabajo, ¿vale? Entonces, es muy importante el hecho de que todas las plataformas, los libros digitales que vamos a trabajar, realmente tengan un formato responsive, que si lo estoy trabajando en la pantalla del ordenador, se adapta todo el contenido a estar en ese formato, que si lo estoy trabajando en una tablet, se adapta a ese formato y que si lo estoy trabajando en un móvil, se adapte a ese formato. Y en ese sentido también, hablando de diversidad, muchas veces a la gente en general se le olvida que la diversidad no es solo de los alumnos, sino que la diversidad también es de los profesores. Cuando tenemos un claustro de profesores, ¿alguien tiene diversidad en el claustro de profesores donde está? Yo levanto 2 manos. Pues hay mucha diversidad. Entonces, para los profesores también es importante el poder trabajar desde cualquier tipo de dispositivo donde se sienta más cómodo. Es importante también porque cada día se le está exigiendo más y más y más trabajo a los profesores, el que sea lo más rápido y fácil posible, que no tengas que, para revisar algo que tienes para el día siguiente, tengas que ir y conectarte en el ordenador que está y encender y arrancarlo, etcétera, etcétera. Sino que rápidamente pues, puedas en tu móvil
revisar cualquier cosa o marcar algo que tengas que hacer o que tengas que enviar. Bueno, quiero revisar este vídeo para ver si realmente es el que quiero que veamos mañana, por ejemplo. Vale, entonces esa parte súper importante. Luego el hecho de que no es lineal, ¿vale? No hay que seguir un orden específico pasando páginas y primero la 1, la 2, la 3, la 4 y los ejercicios, el 1, el 2, el 3 y el 4 y si no, no continúas, sino que todo es posible que se trabaje de una forma no lineal, pero por supuesto se puede trabajar también de una forma lineal. Lo importante es tener la flexibilidad. Luego, algo importantísimo, el menú para facilitar la navegación. Esto parece una tontería, pero en el mundo digital el menú es de las cosas más importantes, porque es lo que hace que no te pierdas. Y hoy en día las apps nos han enseñado muchísimo. El formato aplicación móvil realmente lo que ha hecho ha sido sintetizar todo lo que visualmente nosotros podemos acceder a diferentes sitios y no perderte. Entonces, es muy importante en el momento que nosotros estamos trabajando, sobre todo en un entorno 100% digital, es decir, que vamos a trabajar con nuestros libros siempre en un formato digital, que no tenemos un combinado de libro físico y recurso multimedia, sino que queremos ya trabajar todo en un formato 100% digital, que es más o menos lo que tuvimos que vivir en principios de 2020, final de ese curso, ¿vale? En ese sentido hay que tener muy en cuenta el menú, porque no es algo puntual que vas a hacer un ejercicio multimedia y luego ya está. Es un entorno en el que te vas a estar manejando continuamente y vas a ir de un sitio a otro y si no es lineal, pues muchísimo más, ¿vale? Entonces, es importantísimo tener un menú que nos ayude a no perdernos y eso lo hemos conseguido. Luego vamos a pasar a verlo, ¿vale? Y luego eso, pues importante, el lenguaje visual. No podemos pretender que... A mí no me gusta nada esa frase de los nativos digitales. Nuestros niños son nativos digitales y han nacido en un mundo digital, lógicamente. Eso no significa que sepan cómo trabajar con la tecnología de forma eficiente y responsable desde que nacen, que eso es lo que se suele entender como nativo digital. Pero lo que sí que es verdad es que al haber nacido en un mundo ya digital y digitalizado, ellos tienen otro entendimiento del lenguaje y tienen un lenguaje digital que ellos comprenden de otra manera, que no es exactamente un lenguaje visual analógico, impreso, ¿vale? Es otro tipo de organización de la información y es otro tipo de diseño de la información. ¿Por qué? ¿Os acordáis de esto? ¿Sí? Años 90, más o menos, el boom. Pues esto es lo que había antes, ¿no? Hay tanta información, pongo toda la información aquí, toda la información está visible, ¿vale? Hiperlinks y todo, pero toda la información está ahí, a mogollón. Esto es lo que ha triunfado. Simple. Y no toda la información está allí. Simplemente se han diseñado buenos menús para saber en qué categorías tengo que entrar para buscar este tipo de información. Y no me pierdo. Y aparte de eso, de todas esas características, pues pasa a ser trazable. Entonces, este proyecto de EduDynamic lo que busca es, con todas esas características, realmente tener unos libros, porque todas las asignaturas en todas las etapas, en primaria y en secundaria, van a estar en este formato que va a ser pensado para trabajar al 100% digital. Pues un libro que sea concebido como digital desde su inicio, desde su nacimiento. Pero, como os decía, todo el contenido, todo el proyecto está perfectamente vinculado con el libro. Es decir, se trabaja lo mismo, ¿vale? Nadie se pierde.
luego veremos por qué es importante esto. Entonces, esta es un poco la interfaz en la cual nosotros podríamos encontrar los libros. Como os decía, también que no pregunté anteriormente si alguien trabaja con Blink Learning. ¿Levanta la mano? Vale. La idea es no tener un entorno diferente a lo que ya estamos habituados a trabajar. ¿Vale? No crear algo completamente distinto, completamente fuera y externo que tengamos que aprender, entonces, cómo gestionar las cosas. Luego lo vamos a ver más en detalle. ¿Vale? Vamos a entrar a ver un libro de primaria, así por encima con las cosas más relevantes, un libro de primaria y un libro de primaria de ciencias naturales y un libro de euskera de primero de la ESO. ¿Vale? ¿Vamos? Ahora me voy a ir para allá porque tengo que tocar el ordenador, pero yo estarme quieta y hablar sentada me resulta muy incómodo. Bueno, vamos a salir de la presentación. A ver. Ahí. Vale, lo tenía preparado con pantallazos también, por si acaso, pero creo que es más interesante entrar directamente, ¿no? Entonces, esto, a ver, esto sería lo que vería un alumno si tuviera pues, todas sus asignaturas, los diferentes libros de sus asignaturas. Aquí lo que tenemos es una demo, con lo cual hay un poco batiburrillo de diferentes asignaturas y de diferentes niveles, ¿vale? Pero vamos a mostrar entonces uno de primaria y uno de secundaria. Vale. Entonces, entraríamos allí y ya tendríamos cada una de las unidades que vamos a trabajar. La que tenemos activa ahora mismo como demo es esta, pero todas las demás están desarrolladas. Entramos ahí a ver. Y entonces, lo que vamos a tener es este formato en todas las asignaturas. Tendremos a la izquierda el menú general siempre presente, y aquí a la derecha, donde estamos en ese momento. En este momento estamos en el índice, ¿vale? Con lo cual aparece lo mismo de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba del menú de la izquierda, lo que vamos a tener es el cuerpo de contenido, con sus diferentes epígrafes, con sus diferentes apartados. Al terminar, vemos que pone, lo voy a dejar allí, ahora ha quedado en la parte de arriba, ¿vale? Que pone portfolio, que es el trabajo del portfolio, que también, pues dentro de lo que es todo el trabajo de las competencias y tal, siempre se termina con el portfolio. La metacognición, eso lo vamos a tener al final de cada una de las unidades. Y luego, después de ello, pues vamos a tener aquí otros elementos extra, ¿vale? Otros elementos extra que también siempre van a estar presentes, pero que no son cuerpo de contenido. Y vamos a ver luego algunos de ellos que van a ser interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Si entramos en alguno de los epígrafes que tenemos aquí, inmediatamente pues, nuestro menú se esconde, pero siempre está allí. En cualquier momento pinchamos aquí arriba, se abre el menú y sabemos siempre dónde estamos. Allí con ese puntito sabemos que estamos en el apartado 3 de la unidad 2. Si estuvieran activas el resto de unidades, pues podríamos navegar por las diferentes unidades, ¿vale? Ahora mismo está desplegada allí la que tenemos abierta en este momento. Y luego, esto que está aquí es interesante, luego quizás os lo muestro luego cuando veamos el libro, la versión digitalizada. Esto que está aquí es un poco el hilo conductor, ese enganche que me lleva de esto que estoy trabajando en este epígrafe a todo el hilo conductor de situación de aprendizaje que se plantea para todas las unidades. Entonces, más o menos, cada 3 epígrafes se va a ir trabajando una situación de aprendizaje. Entonces, aquí siempre te va a ir enganchando a ¿y esto cómo se relaciona con lo visto en este otro momento?
Entonces, pues nada, tenemos todas las imágenes que tengamos aquí. En cualquier momento las vamos a poder ampliar, por supuesto, ¿vale? Y siempre tendremos las... siempre tendremos aquí arriba, pues, todas las herramientas por si queremos marcar, borrar encima del libro digital en sí. Y luego, en las asignaturas que no son instrumentales, lo que va a haber es cuerpo de contenido y después del cuerpo de contenido pues tendremos nuestras actividades. ¿Alguien se atreve a hacerla? ¿Lo hacemos a voleo? A voleo. A ver si lo... Bueno, no estoy tan mal, ¿no? Bueno, entonces, aquí tendríamos diferentes ejercicios. Podríamos continuar por aquí o salir y continuar con más ejercicios. Y luego navegamos de esta manera entre los diferentes epígrafes. Los veis aquí en este menú lateral que ya hemos bajado del 3 al 4. Pues de esta manera podemos bajar por aquí. Tenemos, pues eso, diversidad de tipos de recursos multimedia. Y, vamos a ver, voy pasando, ¿vale? De una forma muy rápida, no voy a ir por cada uno de los apartados. Es interesante también que hay muchos recursos que son, todo esto que está aquí son PDFs que se pueden descargar, que se pueden imprimir, que se pueden enviar a alumnos concretos en cualquier momento que lo necesitemos. De esta manera, pues también nos aseguramos el poder trabajar esa diversidad. Vale, vamos a ver. Vamos al portfolio. Si entramos en el portfolio, pues lo que vamos a tener es qué hemos aprendido y el cómo hemos aprendido la parte de metacognición. Entonces, tenemos una batería de actividades aquí, igual que teníamos anteriormente, pues tenemos una diversidad de baterías de actividades, cada una vinculada con todos esos contenidos que los alumnos han aprendido a lo largo de esta unidad. Y luego lo que tenemos aquí es también algo que se llama objetivo en acción, que es un poco también plantear una situación de aprendizaje, pero normalmente lo que se hace aquí es vincular actividades de cooperativo, actividades de Thinking Based Learning, de TBL, pensamiento crítico, estrategias de aprendizaje. Entonces, partiendo de una situación experiencial que se le plantea aquí al alumno, pues continuaríamos. Se plantea la situación. Aquí está la propuesta de cómo estos dos niños han hecho su agrupación, sus categorías. Y luego, posteriormente, lo que me plantea aquí es simplemente una estructura de compara y contrasta, de pensamiento crítico. Y luego, además, puedes subir el fichero de eso que hayas hecho trabajando con tus compañeros en clase, porque estos normalmente se suelen trabajar en aprendizaje cooperativo, ¿vale? En muchos de los casos, de hecho, está accesible el resumen de las instrucciones de las estructuras de cooperativo que se trabajan en caso de que se proponga trabajar con esa estructura en concreto. Y luego, después de haber hecho esta parte de todo lo que es la estructura de aprendizaje, pues está lo que es la metacognición. Parte de lo más complicado que nos encontramos, sobre todo con los claustros de profesores, es el hacer las preguntas correctas, ¿no? El cómo hacer ese proceso de reflexión de la metacognición del alumno. ¿Qué preguntas se hacen? ¿Cómo se redactan? ¿En qué orden realmente lo pones para que realmente sea un proceso de metacognición? Entonces, en este sentido, pues ya se tienen aquí. Y lo interesante también es que al poder
escribirlas, el profesor va teniendo un poco un registro de todo este proceso de reflexión. Luego, volvemos aquí al menú y veremos que siempre vamos a tener la versión digitalizada del libro. Esto os decía, es interesante. Uy, ¿qué ha pasado? A ver. Dame un segundo, que algo le ha pasado a esto. Vale, ahí está. Esta es la versión digitalizada, es decir, esto es el libro tal cual. Entonces, se puede trabajar tanto en un formato completamente digital como en un formato mixto en el que estamos trabajando tanto en digital, el libro digital, como con el libro digitalizado o con el libro en papel. Y de hecho, en muchos casos, esto es interesante porque le permite muchas veces al profesor, recordáis que hablábamos de esa diversidad de profesores, le permite al profesor también ubicarse en un formato en el cual quizás le es más fácil ubicar dónde está lo que quiere trabajar. Entonces tenemos tal cual el libro digitalizado de formato papel, pues lo tenemos ahí en PDF. Y esto que tenemos aquí abajo, esto que va en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es lo que os comentaba de las situaciones de aprendizaje que hacen un poco todo el hilo conductor de lo que es la unidad, que además están vinculados con los ODS, cada uno de ellos, y se trabaja según situaciones de aprendizaje. Entonces, bueno, luego se plantean también proyectos interdisciplinarios que normalmente pues eso, son para trabajar en equipo, etcétera. Pero vamos a ir a secundaria. No me gusta nada esto de estar sentada hablando, ¿eh? Vale, como veis, misma idea, misma interfaz. Y vamos a venir. Vale. Tenemos también que es importante para todo lo que es la parte de diversidad, cuando hablamos de diversidad con discapacidades auditivas, discapacidades visuales, etcétera, pues siempre que es importante. Eko eta Narciso. Narciso gazte batzen ederra. Eta Bueno, lógicamente no lo vamos a escuchar completo, ¿vale? Pero para ver esas posibilidades que nos da, en todo caso, por supuesto, el tener múltiples recursos multimedia. Y luego, interesante también el poder tener allí directamente el vocabulario, sobre todo en lo que es la parte de lengua y literatura, tenemos en los textos referencias directas al vocabulario, para no tener que estar entrando, saliendo, aunque por supuesto siempre es muy beneficioso el saber trabajar con un diccionario, aunque últimamente no se esté trabajando mucho, lo hablábamos, lo comentábamos antes con Javi, súper importante el saber utilizar un diccionario y saber buscar y saber qué apartados tiene un diccionario, pero en este caso pues tenemos en todos los textos directamente las referencias, ¿vale? Lo que es el vocabulario. Y luego, pues eso, tenemos, en el caso de las instrumentales, sí que están los ejercicios, están embebidos dentro de lo que es el cuerpo de contenido. No es como teníamos en ciencias naturales, por ejemplo, que teníamos el cuerpo de contenido y luego abajo teníamos el apartado donde estaban los ejercicios, sino que aquí van los ejercicios inmersos dentro de lo que es todo el cuerpo de contenido. Y todo esto... esto que pone P es porque, lógicamente, al no ser autocorrectivos, pues todo lo que se escribe, al final, es el profesor quien tiene que verlo y corregirlo, ¿no? Entonces le llega al profesor y hasta que no lo corrija, pues aquí no nos va a aparecer realmente si la respuesta es correcta o no, ¿no? Se trabaja mucho con lo que es la autoevaluación, pero en este caso pues hay que esperar un poco, ¿no? Y luego, vamos a ver. Vale.
trabajamos, como veis, pues diferentes tipologías de ejercicios y os quería mostrar, vale, que también, este es otro punto interesante, pues se trabaja mucho lo que es la autoevaluación y en la evaluación también pues ya vienen desarrolladas las herramientas para no tener que partir de cero, porque ese es otro de los puntos súper complejos. Diseñar una rúbrica no es tarea fácil, hay que ver muy bien cómo lo redactas, dónde lo pones, cuáles son los niveles de logro que quieres establecer, exactamente las categorías, los apartados. Entonces, bueno, en este sentido, también sí que es verdad que es pues, un valor añadido el hecho de ya tenerlos diseñados, ¿vale? Y como veis, pues igualmente tiene su versión digitalizada del libro. Así como este, pues el resto de títulos, pues eso, biología, geología, euskera está tanto en primaria como en secundaria aquí en las muestras, pero vamos, que están todos los títulos en euskera y todos los títulos con su libro digital, completamente digital. ¿Vale? Vamos a irnos de aquí y volvemos. Porque, dame un segundo, estas serán todas las capturas de pantalla. Vale, volvemos aquí. Uy. Madre mía, ¿dónde está? Se me ha perdido. Aquí. Uy. Vale. No me digas esto. Vale. Bueno, hablábamos de seguimiento, hablábamos de trazabilidad. Y entonces, podríamos tener nuestra clase, que como os decía, es completamente compatible con lo que estáis trabajando vosotros, con lo cual se importaría el listado de alumnos para no tener que hacerlo manualmente. Y se puede tanto ver un poco la clase completa, el seguimiento completo de cada una de esas clases, o pinchando en el alumno, pues ver el seguimiento específico y la evolución de ese alumno. Pero, bueno, de la parte más interesante, sobre todo intentando vincularlo al principio de la charla que estábamos hablando de diversidad, parte de lo que más nos interesa es el poder elegir a qué alumno le asigno algo o le recomiendo algo para trabajar y reforzar un área o no, o a qué alumno tengo que acortarle pues, el número de actividades que tiene que trabajar. Entonces, aquí cuando nosotros creamos deberes o le enviamos, le asignamos actividades a los alumnos, pues venimos aquí, escribimos el nombre que queremos de la actividad, la fecha límite, etcétera. Elegimos, ahí a la derecha, elegimos a qué alumnos les queremos asignar algo en concreto y posteriormente elegimos la actividad y se le envía. Entonces, como veis, hay una actividad que se le ha enviado, que se le ha asignado a toda la clase, que es la que tenemos completamente a la derecha, otra la que tenemos completamente a la izquierda, y la de en medio, pues solamente se le ha asignado a 2 alumnos. Entonces, ahí están los resultados de esos 2 alumnos. El resto no se les ha asignado esa actividad. Por mi parte, que además ya me habían mostrado allí el cartelito de los minutos y teniendo en cuenta la hora que es, nosotros suelo decir que con este cambio y con todo lo que se ha buscado, Anaya lo que ha logrado es hacer el tic en todos esos apartados que debe de tener un libro digital para realmente ser una herramienta que ayude y que potencie el trabajo de la diversidad en el aula. Que no se quede simplemente en una mera teoría, ¿no? En ese ideal de que la tecnología es lo que nos va a ayudar a trabajar la diversidad. Mil esker. Galderaik balego, ongi, eta bestela eskerrak, baina zuen nahi dezuena.
Esker mila denai.